El Kraken es un enorme monstruo submarino que se encuentra en océanos y aguas profundas. Supuestamente, puede llegar a medir unos 90 metros de largo. Cuando se acerca a la superficie y permanece quieto, se puede llegar a confundir con una isla. El Kraken se asemeja a un pulpo gigante con numerosos tentáculos y enormes ojos, con los que controla cualquier movimiento de otras criaturas marinas, tanto dentro como fuera del agua. Sus tentáculos tienen unas ventosas de unos 2 metros de diámetro recubiertos de garras afiladas que usa para atacar y destrozar a sus presas. Como cualquier cefalópodo, el Kraken es capaz de expulsar tinta negra cuando está furioso. Los avistamientos de Kraken se llevan produciendo desde hace siglos y han sido más frecuentes en las costas del Atlántico Norte y de Noruega. De hecho, un obispo noruego describió en 1752 al Kraken y afirmó que el negro de las aguas de Noruega se debía al mecanismo de defensa del animal. Los marineros de barcos de vela temían más que nada la aparición de este terrible ser y vigilaban con nerviosismo las aguas profundas con la esperanza de no ver ningún burbujeo abundante, porque aquello era una señal segura de que el Kraken se encontraba debajo de ellos. Cuando el Kraken aparece o emerge con alguno de sus tentáculos, ya no es necesario correr. Una vez que ha elegido a sus víctimas, se lanza al ataque, las golpea y las envuelve con sus tentáculos, mientras las arrastra a sus terribles fauces. Existen rumores sobre islas tropicales que han quedado absolutamente vacías y devastadas, aniquilando tanto animales como humanos. Las guaridas de Kraken se encuentran a varios cientos de kilómetros en las profundidades del mar y son verdaderos complejos de cavernas en donde se piensa que también habitan otros seres desconocidos. Pero, a pesar de toda esta información acerca del Kraken, en realidad no existe ninguna evidencia contundente sobre la existencia de este terrible ser. En internet hay videos en donde supuestamente la gente ha encontrado Krakens moribundos. Otros han encontrado pequeños Krakens e incluso algunos se atreven a querer demostrar con imágenes de Google Earth capturas de criaturas que supuestamente son Krakens. Sin embargo, ninguno de estos videos en internet es verdadero. No obstante, eso no quiere decir que no existe el Kraken. Simplemente, nadie ha podido atrapar uno. Pero esperen, aún no hemos terminado. Si bien los videos e imágenes en la actualidad solo nos provocan desilusión, no lo es así con la historia. Verán, en 1802, el francés malacologista Pierre-Denis de Montfort reconoció la existencia de 2 tipos de pulpos gigantes. Montfort afirma que el primer tipo, el pulpo gigante, ha sido descrito por los marineros noruegos y balleneros de América, así como antiguos escritores como Plinio el Viejo. Pero, sobre la segunda categoría más grande, el pulpo Kraken, existe un informe acerca de un ataque a un buque velero de Saint-Malo frente a las costas de Angola. Montfort luego se atrevió a hacer más afirmaciones. Él propuso que 10 barcos de guerra británicos, incluyendo el navío de línea Ville de París, misteriosamente desaparecieron una noche y que debieron ser atacados y hundidos por un pulpo gigante.
Cabe señalar que muchas de sus fuentes para el pulpo kraken probablemente describen al verdadero calamar gigante, cuya existencia se probó en 1857. En 1830, posiblemente influido por el trabajo de Mumford, Alfred Tennyson publicó su popular poema El Kraken, que difundió al kraken en el idioma inglés. El poema, en sus 3 últimas líneas, también tiene similitudes con la leyenda de Leviatán, un monstruo marino que subiría a la superficie en el final de los días. La descripción de Tennyson aparentemente influyó en Julio Verne, quien imaginó al famoso calamar gigante en 20.000 leguas de viaje en submarino en 1870. Verne también hace numerosas referencias al kraken y al obispo Pontoppidan en la novela. Mark McMenamin afirma haber encontrado una madriguera de kraken de más de 200 millones de años de antigüedad. En su supuesta madriguera se encuentran los restos de un ictiosaurio que sirvió de alimento para el kraken. No hay restos del cuerpo del colosal gigante porque su cuerpo gelatinoso no ha podido dejar restos, pero sí los huesos de su presa, rotos y machacados por la fuerza de los tentáculos del kraken. Además, se pueden ver tentáculos fosilizados en los restos de su presa. El grabado en los huesos sugiere que las presas no fueron asesinadas al mismo tiempo. También parecía que los huesos habían sido reorganizados a propósito. Probablemente llevado a la guarida del kraken después de haber sido asesinado. Un comportamiento similar al de los pulpos modernos. Hoy en día se han encontrado varias pruebas de la existencia de calamares gigantes en las profundidades del mar, de aproximadamente 15 a 20 metros. Pero, según la cultura popular, sabemos más de Marte que de lo que hay en el fondo del mar. Bernard Hubelmans, un zoólogo, piensa que el mundo está lleno de criaturas aún no descubiertas. Quizá los kraken no existan. Quizá alguna vez existieron. O quizá solo no hemos tenido la suerte de encontrarlo aún. Yo soy el documentalista y esto fue el Kraken.